¡Boom! De una u otra forma, esta es la palabra que muchos de nosotros terminamos diciendo. Mi vida es un desastre. Incluso mi vida es un completo desastre. Pero ¿qué pasa? Y esta es la pregunta que lanzo a continuación para provocar un cambio. ¿Qué sucede si no fue ninguna desgracia, ninguna tragedia, sino que fue simplemente equivocadamente ejecutado o se ejecutó equivocadamente? Ese es el título que vamos a trabajar hoy. ¿Qué pasa si esa vida de tragedia aparentemente es la base, el fundamento para que yo comience a ver la realidad de la vida y pase de ese espectro de relaciones y de cosas que viví a una vida completamente diferente? Tomar este fundamento que llamé mi vida es un desastre por mucho tiempo, para de allí yo moverme hacia algo mejor. Esto es lo que vamos a tocar hoy a continuación. Y vamos a hacer un breve resumen. Vamos a pasar de Adán y Eva al siglo XXI. Vamos a seguir esto con cuidado porque está bien interesante. El objetivo de esto es de que ese es el hueco en que muchas veces nosotros caemos. Mi vida es un desastre. Perdí la pareja, perdí el trabajo en el medio de esta plaga, de esta pandemia global. El miedo, el temor, las inseguridades a causa del pecado, a causa de lo que no me dijeron cuando crecí. Se me viene el mundo encima. Pero ¿qué pasa si en este momento, como dice la palabra de Dios, es donde las bendiciones más grandes fluyen y pasamos de ese mi vida es un desastre a tomo el control de mi vida, porque Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio? Ese es el objetivo de hoy, pasar de ese plano a un plano completamente diferente, donde yo me sienta seguro, capaz, coordinado, psicológicamente, intelectualmente, comenzar a usar los talentos que Dios me ha dado a mí, su hijo, su amigo, su creación. Y nos damos de cuenta que, como dice la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la misma secuencia, es el mismo enfoque que la palabra de Dios nos hace. Los profetas como los apóstoles, todos tuvieron sus caídas, todos tuvieron sus bajadas y sus subidas. Veamos lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versos 11, la palabra nos dice que esto fuimos todos, para comenzar. Esto fuisteis vosotros en algún tiempo. O sea que por aquí automáticamente la culpa que tú sientes y que yo siento en este momento tiene que sacudir. Tenemos que sacudirnos. ¿Sabes qué? Diablo mentiroso, no vas a seguir jugando con mi mente. ¿Sabes qué? Diablo mentiroso, charlatán, fuera de mi mente en el nombre de Jesucristo. Con todas tus mentiras, con todos mis errores y con todos mis pasados. Si tanto te interesan, pues llévatelos. Pero no me lo vas a seguir recordando, porque en Cristo Jesús nueva criatura somos. Ese es el objetivo de hoy. Entender que no es simplemente una vida de tragedia, sino que de allí es donde yo me voy a tomar para decirle al mundo entero, hablarle de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. 1 Corintios capítulo 6, versos 11. Esto fuisteis vosotros todos, dice la palabra, en algún momento. Pero cuando aceptamos, cuando recibimos a Jesucristo, no solo en nuestra mente ni en nuestra boca o corazón, sino en mi espíritu, en mi ser, en mi manera de pensar y de ver las cosas, ahí es cuando nuestra vida marca un antes y un después. Entonces, en Efesios capítulo 1, versos 4 dice: antes de la fundación del mundo, y vean cómo conectado, porque de allí surge la depresión, de allí es donde el enemigo se agarra para meternos cucarachas en la cabeza y decirnos no sirves, no puedes y no lo vas a lograr.
Estas tres cosas son las que el diablo viene metiendo en la cabeza de los seres humanos, y por eso es que en el 2018, en el almanaque mundial, de 2.800 a 3.000 personas se quitaban la vida a diario, porque no podían, porque el enemigo les ganaba en la mente, y boom, eso es lo que tenemos, sin mencionar todo lo que está sucediendo ahorita con la plaga mundial. Entonces, mientras que esto sucede, mientras que nosotros crecimos mucho y no nos dijeron que el creador del universo nos llamó su amigo, su hijo y su hermano, la palabra dice, Efesios capítulo 1, que Dios, Jesucristo nos escogió. Esto es algo hermoso, escúchalo con cuidado. Que Jesucristo nos escogió antes de la fundación del mundo, en la dimensión eterna que solamente Dios conoce y ha estado por siempre. El capítulo 1 nos dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que estuviéramos con Él. Pero también dice que más que para que estuviéramos con Él, para que fuéramos diferentes, para que marcáramos un antes y un después en nuestra vida. Desde el momento que lo conocemos de verdad, desde el momento que tenemos esa cita divina y entendemos que el creador de todo esto nos llamó su hijo, su amigo y su hermano. Es en ese momento cuando nuestra vida cambia. Es en ese momento cuando nosotros pasamos de ser una simple criatura de Dios. En ese momento yo paso de ser una criatura y soy adoptado. Dice el libro de Juan, capítulo 12. Somos adoptados, Dios nos adopta. Porque no es lo mismo ser una criatura, parte de la creación de Dios, y convertirnos en sus hijos. Por eso están los hijos adoptados y están los hijos biológicos. Entonces, cuando yo entiendo y acepto que soy un hijo de Dios, del creador de toda esta cuestión, pero también acepto la responsabilidad que eso conlleva, nuestra vida no puede ser la misma, nunca, jamás. Entonces, hablamos de los profetas y de los apóstoles, como los dos grupos de personas que marcaron la historia de la humanidad desde 6.000 años atrás, el libro del Génesis, Adán y Eva, pasamos 2.000, 3.000, Sodoma y Gomorra, Noé, el arca, llegamos a los apóstoles 2.000 años atrás. Estos mismos seres simplemente, tú te pones a analizar y nos dejaron, fue un sistema educativo, nos dejaron un borrador para que nosotros nos miramos, nos amoldemos y sigamos sus pasos. ¿Por qué? Los autores, los responsables de los 66 libros que componen la Biblia son eso, hombres y mujeres, como tú y como yo. Eso es lo más interesante. La palabra de Dios nunca dice que fueron superhumanos. Solamente el Señor Jesucristo, que es Dios convertido en carne, dice la palabra. El verbo se hizo carne. Entonces nos damos de cuenta que solamente hay dos opciones para nosotros es tener la vida que tenemos ahorita mismo. Inseguridad, dudas, no sé qué hacer realmente en medio de esta pandemia, el miedo, no sé si me voy con Dios después que muera, que deje este cuerpo. Y la otra cara de la moneda, que dice la palabra, el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas son las únicas dos opciones que tú te pones a analizar y nosotros tenemos en todo este misterio que llamamos vida. Una prueba de lo que es realmente la importancia, el papel fundamental que tú y que yo tenemos en todo esto que llamamos vida. Lo encontramos en el libro de Daniel, la estatua de Nabucodonosor. En otras palabras, los 6 imperios mundiales que la historia de la humanidad conoce. La estatua de Nabucodonosor en el libro de Daniel.
Daniel es un profeta, como muchos sabemos y conocemos, que predijo todos los imperios mundiales, pasando por el Babilonia, el persa, Medo-Persia, el imperio griego, hasta llegar al imperio romano, el último que crucificó al Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, ¿me entiendes? Cuando nos metemos en la película de creo en Dios y creo en la Biblia y creo en Adán y Eva, en este misterio, en la serpiente que le habló a Eva, que no sé realmente qué pasó allí, pero yo por fe lo creo, porque si hay tantas cosas que nosotros ni siquiera tenemos idea de cómo son, yo voy a poner mi fe en esto, porque la palabra misma dice que va a llegar el día que Jesucristo en persona me va a seguir enseñando, mostrando y revelando los secretos y misterios que nosotros aquí tal vez nunca vamos a descifrarlo. Entonces, la estatua de Nabucodonosor, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros le prestamos un poco de atención, nos damos de cuenta que los profetas y los apóstoles fueron eso, simplemente hombres como tú y como yo, los seres que marcaron un antes y un después en toda la historia de la humanidad. De allí que tenemos la historiografía, los imperios mundiales, Nabucodonosor, Babilonia, Alejandro el Magno y el último imperio mundial, los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo entiendo que realmente yo no soy un juguete sexual de nadie, yo no soy un pedazo de carne de nadie, yo no soy nada más un animal que habla, como muchas ideologías quieren hacerle creer al ser humano, sino que yo soy realmente un hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, no puedo ser igual. No importa que mi madre, mi familia, mi pareja, sino me critique por este estilo de vida que yo tomé, no importa. Porque la palabra de Dios ha sido la misma. Tú te pones a analizar y la palabra de Dios siempre ha creado división. Pero ha creado división no porque Dios así lo ha querido, sino porque hay personas que decidimos ponernos serios con Dios y meternos en la película de la Biblia, de la palabra, de la historia, así como el homosexual, el narcotraficante, el violador, el presidente corrupto. Cada quien está viviendo su propia película. Yo como creyente me decido a meterme en mi película también. Dios, Jesucristo y la Biblia. Dios, Jesucristo y la Biblia. Me preparo para la vida, lo que sea que me está esperando después de esta, y al mismo yo comienzo a ver resultados. Yo comienzo a ver una vida mejor, un trabajo mejor, una pareja mejor, ese viaje que tanto quise hacer por años, lo que sea, ¿me entiendes? Porque esto es lo que la palabra nos dice, nos incita a hacer, a buscar, a comenzar a hacer cosas diferentes, para comenzar a encontrar cosas diferentes también. Entonces la pregunta nuevamente, ¿tragedia? Si en este momento estás parado y te sientes identificado con ese título, mi vida es un desastre, por la razón que sea, hazte esta pregunta: ¿desastre? ¿Tragedia? ¿O simplemente ha sido mal ejecutado? Yo te hago esa pregunta: ¿desastre? ¿Tragedia? ¿Locura? ¿O simplemente he ejecutado mal algunos pasos de mi vida y no he querido aprender la lección de que para comenzar a ver resultados diferentes tengo que comenzar a actuar diferente, a moverme diferente en esta corriente circular del mundo? Que la palabra dice, 2 de Corintios 4:4, que Satanás mueve todas las organizaciones mundiales para ponernos ofertas cada día. La vecina que gatea a medianoche, el amiguito que le gusta sacarle dos, el que se suena las narices, la borrachera, la rumba, la fiesta, el bochinche, todo viene hacia nosotros. Pero cuando nosotros, en vez de quedarnos así, decidimos meternos ahí en la corriente y salir al otro lado, es cuando nosotros podemos realmente marcar un antes y un después. Y yo te invito a que pienses en algo. A la final, la gente ha hablado
habla y va a hablar de más, sea lo que sea que tú y yo hagamos. Por eso es que la propaganda que yo le hago a la palabra de Dios es la siguiente: una vida diferente sí es posible. Una vida diferente sí es posible. Se encuentra y se llama Jesucristo. 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 Entonces esa es la invitación nuevamente en este día. Jesucristo. Las 3 preguntas del millón: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? El Señor Jesucristo las respondió de una manera única. Jesucristo dijo: Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. O sea, Él es el camino de esta vida que tengo de perdición, sin sentido. Él me ofrece una vida diferente. En este mundo de hipocresía, donde ya no podemos confiar ni siquiera en nuestros propios familiares, es triste la verdad. En este mundo de mentiras, Jesucristo dice: Él es la verdad absoluta en el completo universo. Y la vida, todas las civilizaciones a lo largo de la historia, los aztecas, los faraones, los griegos, los egipcios, siempre tuvieron la idea de la vida después de esta, del inframundo, de algo del más allá. Y Jesucristo dijo: Él es la vida después de esta. Y todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es nuestra esperanza. Tú te pones a analizar y esta es la confusión, la pregunta y el misterio cósmico de todos los tiempos. Vida después de esta, vida después de esta, vida después de esta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me espera? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Y la mejor forma de explorar esta palabra de Dios lo encontramos en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Dijo el apóstol Pablo: ¿quién de vosotros conoció la mente y los pensamientos de los hombres? Mas vosotros, o sea, tú y yo, que creemos en Jesucristo como Salvador, tenemos su mente, la mente de Jesucristo, para convertir a estas 215 a 220 naciones que conforman este planeta en nuestra biblioteca personal. Dime si no suena eso rico y hermoso. Pasar de esa vida de perdición, de laberintos mentales, a que este mundo simplemente se convierta en mi biblioteca personal y comienzo a explorar aquí, allá, lo otro, aquello y esto. Pero obviamente esto no es solamente decirlo, suena bonito y ya no. Obviamente esto tiene su precio, sacrificio, como todo en la vida, como nada es gratis, vamos a estar claros, nada es gratis. Y de la misma manera que Jesucristo tuvo que entregarse a sí mismo, nosotros también debemos entregarnos a Él para que todo sea un complemento. Entonces, cuando yo acepto a Jesucristo en mi vida como Señor y Salvador, cuando yo me arrepiento y pido perdón por mis errores y por mis pecados y le digo: Jesucristo, ven a mi vida, enséñame, muéstrame, dirígeme y dame una visión diferente de todo esto, nuestra vida no puede ser la misma, nunca más. Te envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y que el Cristo de la gloria, nuestro Señor poderoso, te cuide y te proteja. Bye.